que voy a hablar de esto, de los cormoranes moñudos, de las aves marinas y las artes de pesca. Voy a hacer primero una introducción, así lo más breve que pueda, sobre las aves marinas, sobre qué son, sobre su conservación y luego hablar un poco más ya centrándome en el caso de los enmayes, con un par de proyectos en los que estamos trabajando ahora, y unos artículos para que veáis. Lo primero es definir qué son las aves marinas, ¿no? Las aves marinas, ayer hablamos cuando en la conferencia, en las charlas de ayer sobre las aves frugívoras y tal, pues las aves marinas son un grupo muy grande, no se puede considerar aves marinas como un grupo taxonómico, sino más bien como un gremio, que se caracterizan básicamente, como dice su nombre, porque viven al menos gran parte de su vida, obtienen los recursos del mar. Pero como veis, la variabilidad es muy grande, tenemos desde aves completamente ápteras, como pueden ser los pingüinos, aves completamente pelágicas que se pasan la mayoría del tiempo en la mar, o aves más como las gaviotas, que aunque son aves marinas, como podéis ver en las ciudades, pues ya pueden obtener alimento e incluso adaptarse y vivir perfectamente sin vivir en la mar, ¿no? Una de las características generales, más o menos, siempre con las excepciones que tienen de las aves marinas, y que condicionan gran parte la conservación de las mismas, es que, por regla general, son aves muy longevas, incluso en algunos casos pueden llegar a vivir más de 60 o 70 años, son aves que tienen una reproducción normalmente, ya os digo, muy tardía, algunos en el caso de los procelariformes pueden tener la primera reproducción a los 7, 8 o incluso más años, y luego son aves que normalmente tienen un número de crías muy limitado, pero que compensan, digamos, con muchos eventos reproductivos. Es lo que tradicionalmente se llamaba antes estrategas de la K. Al contrario de los paseriformes que hablaba ayer, por ejemplo, Dani, que son lo que podríamos denominar estrategas de la R, ¿no? Otra característica de las aves marinas es que la mayoría de ellas son lo que denominamos también depredadores apicales, que ocupan la pirámide, la cúspide de la pirámide trófica, y eso tiene una relación muy importante con la conservación, como veremos, y sobre cómo afectan algunos problemas, como el caso de la contaminación o incluso el caso de los aparejos, que veremos, e incluso a la recuperación de las mismas, ¿no? Esto hace que las aves marinas sean consideradas también como bioindicadores de la salud del ecosistema, y que muchas veces se utilizan para inferir y para ver qué problemas tiene el propio ecosistema. Como veis ahí, pues nos informan mucho sobre efectos del cambio climático, sobre la diversidad por la presencia o ausencia de aves marinas, por la cantidad de alimento, incluso tenían unos ciertos servicios ecosistémicos hace años, porque los marinos siempre utilizaban la presencia de aves marinas para detectar muchas veces la presencia de bancos de pesca, y como indicadores de la polución, de la contaminación, en parte porque son muy sensibles a ella y en parte porque bioacumulan, como veremos ahora, contaminantes, y mediante análisis tanto de las plumas como de la alimentación podemos ver los efectos que tiene la contaminación en el ecosistema. Todo esto, como digamos, las aves marinas son, como podéis ver en el gráfico, probablemente o casi sin ninguna duda, el grupo de aves más amenazado actualmente. Son unos trabajos que se publicaron, como veis, en 2015 y unas revisiones hace un par de años. Las aves marinas son el grupo, como os decía, más amenazado. Incluso un tercio de todas las aves marinas conocidas están amenazadas. Para que os hagáis una idea, las poblaciones, o sea, el número de aves ha caído un 70% desde los años 50, lo que equivaldría más o menos a la desaparición de 230 millones de aves, que es una auténtica salvajada, como podéis imaginaros. Pero ¿cuáles son las causas de ese declive? ¿Qué está ocasionando? ¿Qué les pasa a las aves marinas? Pues como siempre ocurre, pues parece que cuando, como decía la canción de Pedro Navaja, cuando naces por martillo del cielo te caen los clavos, o sea, le caen todas, por todos los lados. En un estudio que se publicó en el 2019 y que se estudió y se vio que eran las causas fundamentales que estaban detrás de ese declive, se vio que la presencia de especies invasoras, sobre todo en las colonias de cría, era una de las causas más importantes del declive de las aves. ¿Por qué? Porque las aves marinas normalmente no tienen o no están, digamos, no están capacitadas, vamos a decirlo así, para defenderse de los depredadores terrestres. ¿Por qué? Porque ellas normalmente, ¿dónde nidifican? Pues en islotes alejados de la costa, donde prácticamente no hay posibilidad de que lleguen los depredadores, con lo cual no desarrollaron mecanismos para evitarlos. ¿Qué ocurre? Que en muchas de estas islas
ya sea por negligencia o por azar, porque llegan los barcos, se han introducido gran cantidad de especies, sobre todo por ejemplo, desde bisones americanos, como veremos luego, ratas, ratones, gatos, etcétera, etcétera, que llegaron a extinguir poblaciones de aves en poquísimo tiempo, ¿no? Pero la segunda causa vemos que no es el bycatch. El bycatch es la mortalidad accidental en aparejos de pesca. Y luego tenemos, bueno, desde el cambio climático, caza para alimentarse, como ocurre, por ejemplo, aunque viene a coña en muchas pardelas en Canarias, donde sigue siendo un recurso, se cazan ilegalmente, pero muchas veces con el beneplácito de ciertas autoridades. Hay un caso bastante flagrante hace poco que salió en la prensa, molestias o sobrepesca. Si vemos en este gráfico en el que se comparan dos trabajos, en el de Croxall de 2012 y este último de 2019, se ve cómo las causas más o menos se mantienen, pero algunas de ellas se han incrementado. Este es el número de especies que están globalmente amenazadas y más o menos las causas que están detrás de esa amenaza. Como vemos, dentro de estas amenazas, la mortalidad accidental por artes de pesca se ha incrementado en un plazo de 5 años, la caza, la sobrepesca y últimamente también la instalación de fuentes de energía como parques eólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí nada, simplemente os puse cómo dentro de las aves, sean pelágicas o sean costeras, la diferencia es muy grande. En el caso de las aves pelágicas, lo más importante o la causa fundamental de mortalidad son los depredadores exóticos, sigue el bycatch, mientras que las aves costeras, entre las que está el cormorán moñudo, que veremos luego, hasta parece que está mucho más repartido. Bueno, ¿y cuáles son estos problemas un poco desglosados, los fundamentales, ¿no? Pues uno de ellos es la contaminación, y en el caso de las aves marinas, la contaminación tiene un efecto muy grave por dos causas. Primero, porque debido sobre todo a estas dos causas que comentaba antes. Primero, porque son aves de larga vida, y segundo, porque son depredadores apicales. Eso hace que bioacumulen y biomagnifiquen. ¿Qué quiere decir esto? Pues bioacumular simplemente es que al tratarse de aves de larga vida acumulan contaminantes durante mucho tiempo, o sea, están comiendo contaminantes durante mucho tiempo y muchos de los contaminantes no se expulsan, sino que quedan los contaminantes sobre todo en tejidos, en el hígado, etcétera, etcétera. Y luego porque biomagnifican. ¿Qué quiere decir eso? Que al comer presas que ya estaban contaminadas de por sí, el efecto y la cantidad de contaminantes que acumulan es mucho mayor. O sea, como os decía, tienen todas las papeletas y por eso muchas veces se dice, y lo oirías, que, pues, por ejemplo, pues comer bonito, comer atún en cantidades tal, pues normalmente los peces superdepredadores y además de larga vida, les ocurre lo mismo que a las aves marinas, tienen más concentración de contaminantes que, por ejemplo, una sardina que no tiene tanto tiempo para acumular, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como vemos, por ejemplo, en un trabajo que publicamos ya hace unos años, en el caso del Prestige, del que se cumplen, ¿cuántos años ya? Ni me acuerdo, pues 20 años, para que os fijéis, lo que hicimos fue ver los efectos que tenía el Prestige en dos tipos de poblaciones, en dos poblaciones. Una, las costas gallegas, que recibieron el impacto directo de los vertidos, y las costas de Asturias, la costa de Asturias, estas colonias que vemos aquí, que lo recibieron mucho menos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Primero, hubo una mortalidad directa ocasionada por la impregnación de fuel, pero luego lo que vimos es que cuando estudiamos qué ocurría en esas colonias pasados 10 años, lo que vimos, si os fijáis aquí en esta gráfica, estamos mostrando el éxito reproductor de dos colonias, de las petroleadas y de las no petroleadas. Mientras que antes del vertido del Prestige prácticamente no había ninguna diferencia, no había diferencias significativas en el éxito reproductor entre las dos poblaciones, a partir del 2012 los efectos fueron muy significativos. Las aves, incluso 10 años después, seguían teniendo, las aves que estaban en las colonias petroleadas, las de Cies, las de Ons, las de toda la zona de las Rías Baixas, tenían un éxito reproductor significativamente menor que las que no estaban. Y esto quiere decir que podían ser dos cosas. Primero, que siguieran comiendo contaminantes, que siguiera habiendo una presencia latente de contaminantes en el medio, o probablemente, que es lo más probable, que ese fuel que comieron lo siguieran teniendo acumulado y eso estaba afectando a su reproducción, a su éxito reproductivo. Por otra parte, también otro tipo de contaminantes son los plásticos, cada vez más. Vimos que, por ejemplo, los cormoranes de las zonas de
de CIES, incluso las de aquí, vamos a hacer este año un TFG en la facultad sobre esto, pues cada vez aparecen más restos plásticos que vemos sobre todo en las agrópilas. Y no solo en la alimentación, sino que, como veis, esto es un nido de cormorán moñudo en Pantorgas, en Asturias. Cada vez es más frecuente ver pues, cantidad de residuos de todo tipo, nylon, botes, tubos, lo que sea, en los nidos, y eso tiene un efecto directo sobre los cormoranes. ¿Por qué? Pues sobre los cormoranes y sobre las aves marinas. Por ejemplo, pues aquí veis un alcatraz con una cuerda, probablemente de un aparejo o de una nasa, o, por ejemplo, como veis aquí, un cormorán que apareció muerto, totalmente enredado. Muchos de estos animales, cuando están en el nido, incluso pollos o adultos, se acaban enredando con los aparejos y eso les dificulta o se enredan luego y acaban muriendo. Cada vez, desgraciadamente, encontramos más bichos así. Luego también tenemos el efecto de la competencia. Las aves marinas comen lo mismo que comemos nosotros. Un trabajo de Gremillet del 2018 había como había una relación significativa, lo vamos a ver luego, que es una cosa muy curiosa, sobre pesca, sobre incremento de la actividad pesquera y descenso de la población de aves marinas. Y luego también, como os digo, como le caen todas, tenemos la depredación por bisones americanos y por gatos, por ejemplo. Estos son casos que detectamos tanto en Galicia, como en Asturias, de depredación de bisones americanos. Luego, en el caso de Galicia, pues vimos depredador por gatos en colonias de pardelas, etcétera, etcétera. Es un problema muy, muy grave, ¿no? Pero un problema curioso porque se consiguió, aunque parezca difícil, una de las ventajas que tiene criar en islas reducidas es que los programas de descaste, normalmente, si se hacen intensivamente, suelen funcionar. No ocurre lo mismo en la zona costera, donde es prácticamente ahora imposible que podamos arrancar, por ejemplo, los bisones. En este caso vemos como en el Parque Nacional, en CIE sobre todo, donde aparecieron los bisones, haciendo una campaña intensiva de trampeo durante solo 3 años, se consiguió erradicar completamente el bisón. Y ahora, teniendo un mecanismo de detección temprana, se consiguió prácticamente eliminar este problema, ¿no? Por ahora. Y luego tenemos la mortalidad accidental en artes de pesca, que es lo que me voy a centrar un poco más, que, como veis, es una de las causas de mortalidad más importantes, tanto en aves costeras como en aves pelágicas, como vimos antes, y se supone y se estima que anualmente mueren entre 400 y 600.000 aves. Aunque, como vais a ver luego en los resultados, probablemente esa cifra habría que multiplicarla por mucho más, porque tenemos muchos problemas a la hora de detectar o de decir con seguridad cuando encontramos un ave si ese ave ha muerto por un aparejo o no. Y lo vais a ver luego en un par de ejemplos, ¿no? Evidentemente no solo mueren aves marinas, el bycatch es un problema muy grave, las capturas accidentales pues de cetáceos, de pinípedos, focas, tortugas, de otras especies no objetivo como los tiburones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo afecta el bycatch? ¿Cómo afectan las capturas accidentales a las aves marinas? Pues por una parte parece que las procelariformes, sobre todo albatros y pardelas, son de las especies más amenazadas por el bycatch. En el caso de las especies ibéricas tenemos el caso de la pardela balear, que tiene la especie marina más amenazada de Europa y que tiene una mortalidad confirmada ya, sobre todo por largas líneas de palangre. Y luego destacar, y por eso nos centramos nosotros en esta especie, en el cormorán, que la mayoría de los estudios sobre bycatch se realizaron sobre aves pelágicas. La mayoría de las noticias que oímos sobre el bycatch, pues hablamos de los grandes, de las especies de albatros, de pardelas, etcétera, etcétera, pero normalmente las aves costeras parece que quedan un poco relegadas y el número, de hecho, de estudios que hay sobre mortalidad accidental en aves costeras es mucho menor que en las otras, ¿no? Que es lo que os decía aquí. Estos son 3 fotos, veremos muchas más, espero no tal, de lo que os decía, ¿no? Los estudios sobre mortalidad accidental en aves marinas costeras, tanto por aparejos de enmalle como por, aquí esto es un bicho que recuperamos, que le conseguimos sacar, bueno, cortar más o menos, ahí tiene el anzuelo, es un bicho que nos encontramos en Luanco hace unos años. Bueno, y ahora os voy a hablar un poquitín del estudio, como veis. Aquí tenemos un cormorán moñudo, lo veis que pues parece normal, está bien, ¿no? O sea, no, parece, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, tiene ahí un sedal. Muchas veces, sobre todo cuando los aparejos son pequeños o los anzuelos son pequeños, en muchas ocasiones se llegan a recuperar. En otras ocasiones vais a ver ahí fotos con aparejos gigantes que se acaban no muriendo directamente por el anzuelo, sino porque muchas veces cuando tragan, las aves son bastante resistentes, son capaces de generar una especie de callo en el estómago y
evitar la mortalidad directa. De hecho, por ejemplo, cuando el Prestige, que se cogieron un montón de araos y se hicieron necropsias de ellos, encontraron araos que tenían 10 o 12 anzuelos enquistados en el estómago y que aparentemente estaban vivos, ¿no? Otras veces, evidentemente, si les dificulta tragar o lo tienen en la boca, etcétera, pueden morir, ¿no? Pero, ¿qué es el cormorán moñudo? ¿Qué es esta especie? Bueno, el cormorán moñudo es una especie eminentemente costera, prácticamente no se separa más de 6 millas de la costa, es una especie sedentaria, aunque menos de lo que pensamos. Con estudios que hicimos vemos que se dispersa bastante, no llega a tener en las poblaciones que tenemos aquí no llega a ser migratoria, pero sí más dispersiva de lo que se pensaba, y que forma normalmente colonias que, dependiendo del sitio, pueden ser desde unas pocas parejas a varios cientos o incluso miles, ¿no? En el caso de la demarcación noratlántica, que es la que compone, bueno, la que forma la costa de Galicia y el Cantábrico, vemos cómo en la parte occidental el descenso ha sido muy brusco en los últimos años, sobre todo en Galicia ha sido tremendo. A partir del año 2004 el bajón fue brutal y la especie parece que no se está recuperando. En el CIES se perdieron cerca del 60 o el 70% de las parejas. En el caso de Asturias el descenso también es muy acusado. Hay que tener en cuenta que aquí, muchas veces estos problemas de aquí, como ocurre en el caso de Cantabria, estos aparentes picos se deben a problemas de muestreo. Probablemente no se censaba todo, no se conocían todas las colonias, mientras que prácticamente a partir de aquí ya estamos censando toda la costa, incluso, que es lo que nos hacía antes, que era un problema que ocurre muchas veces con las aves marinas, muchas veces muchos censos de reproducción de aves marinas parece que nos centramos exclusivamente en las colonias que ya conocemos y lo que hacemos en los últimos años es visitar muchas más costas y vemos que son muy móviles. Las aves marinas muchas veces abandonan aparentemente sus colonias y nidifican unos kilómetros más atrás, pues la forma de protegerse, por ejemplo, del parasitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general la población parece que está sufriendo un descenso muy acusado y que curiosamente parece que está incrementando, aunque sea ligeramente, sobre todo en el caso de Guipúzcoa. En el caso de Guipúzcoa la especie se había extinguido, parece que está recuperando, pero en el resto pues la especie parece que tiene una tendencia bastante preocupante. Bueno, cuando estudiamos la población, esto a lo mejor, bueno, a ver si me enrollo demasiado, lo que hicimos fue, mediante el anullamiento, estudiar cómo funcionaban estas poblaciones, ¿qué estructura poblacional? Parece que las aves marinas, que aquí no hay fronteras y que todavía se pueden mover tranquilamente, pero lo que nos demostró los trabajos de anillamiento y luego los trabajos genéticos es que, aunque parezca increíble, son bastante cerradas, están bastante encerradas en su sitio y tienen una estructura ecológica y un tipo de alimentación completamente distinto. Cuando anillamos estas especies, aquí nosotros hicimos varias campañas de anillamiento en Galicia, en Asturias y en Vizcaya, sobre todo, y parte de Cantabria, y lo que vimos es que los bichos en principio se movían prácticamente por toda la costa, pero a la hora de reclutar, a la hora de volver a nidificar, vemos que no reclutaban en los mismos sitios donde se movían. De hecho, las especies, sobre todo las Rías Bajas, acababan todas reclutando aquí, mientras que en el Cantábrico, como veis, reclutaban a lo largo de todo. Esto nos empezaba a dar una idea de que había una estructura poblacional, de que había una segregación entre las dos poblaciones. Y de hecho, cuando hicimos el análisis genético, un trabajo que a ver si lo publicamos ya una vez, que lo tenemos ahí aparcado, pues vimos que, curiosamente, había una estructura poblacional muy clara. O sea, prácticamente las poblaciones de Rías Baixas, los datos visuales coinciden casi exactamente con los de anillamiento, y vemos que hay una segregación muy clara entre las dos poblaciones. Las de Bretaña, por ejemplo, están completamente aisladas, quizás porque toda esta costa pues, no es la mejor debido a la costa de las Landas, por ejemplo, para el cormorán. ¿Y por qué se debe eso? Pues, curiosamente, las poblaciones de Rías Baixas y las poblaciones del Cantábrico son completamente distintos, tanto a la hora de reproducirse como a la hora de alimentarse. Se diferencia muy bien en el tipo de presas que comen y también en el comportamiento trófico que tienen, mientras que las poblaciones de las Rías Baixas se alimentan sobre todo de los sandils, los pececillos estos que veis con los frailecillos que le están colgando ahí, que es una especie que para capturar es mucho más eficiente cuando pescan en grupo. En cambio, en el caso de las especies del Cantábrico, se alimentan básicamente de especies sedentarias, de lábridos que pescan en solitario. Esto hace que se haya separado estas dos poblaciones y que prácticamente no haya intercambio entre las dos. Bueno, y ahora vamos a ir a centrarnos un poquitín a esto, porque eso tiene mucha relación con la conservación de la especie, ¿no? La mayoría de los cormoranes pescan entre los 5 y los 40 metros de profundidad. ¿Qué implica esto? Pues que las amenazas que tienen respecto a la mortalidad accidental están muy relacionadas con el tipo de pesquería, con el tipo de pesca.
¿Qué pasa aquí? Pues que la mayoría, si no el 100% de los cormoranes que caen en aparejos o las interacciones que ocurren con la pesquería ocurre con lo que denominamos artes tradicionales, y pongo unas comillas enormes, o normalmente artes de bajura, que yo creo que diría mejor lo que es, ¿no? Que son artes o embarcaciones que pescan anualmente entre los 0 y los 80 metros. Prácticamente todas estas aves, todas estas pesquerías, tienen un efecto del bycatch muy grande sobre, lo que decía, cetáceos, sobre grandes tiburones, etcétera, etcétera, pero prácticamente o sin prácticamente no afectan al cormorán, ¿no? Y luego esto no me quiero centrar más, esto tiene una importancia crucial a la hora de definir políticas de conservación. ¿Por qué? Pues porque todas estas aves que mueren aquí en el Cantábrico, la mayoría, la legislación que las ampara es la legislación autonómica, o sea, viven en lo que, o mueren, muchas de ellas, en lo que son lo denominadas las aguas interiores. Con lo cual, a la hora de hablar de políticas de conservación, eso tiene una importancia brutal. Por en parte sería más fácil de manejar, pero como veréis luego, el problema que tienen las artes menores es que están los políticos, sobre todo, que son los que tienen que hacer esas políticas de conservación, buscan votos y los votos los tienen al lado de casa. No es lo mismo legislar para un señor que viene con un barco desde Filipinas ahí, que para el señor de Luarca, que tiene el alcalde a 100 metros. Y pasa, os lo aseguro. Bueno, ¿qué es la flota de bajura? Pues la flota de bajura es lo que se denomina a veces artesanal. Yo creo que artesanal debía ser antes, ahora artesanal yo creo que tiene bien poco. Un barco que pesca con 50 sondas y que sabe dónde están las cosas, pues lo del artesanal yo empezaría a quitarlo de allí. Pesca normalmente próximas a la costa y es con mucho la pesquería más numerosa de la península ibérica. Prácticamente el 77% de la flota española es de bajura y el 89% de la demarcación noratlántica. ¿Cómo se pesca? Pues bajura. Pues básicamente lo que hacen es alternar aparejos de pesca según la época del año, ¿no? Y prácticamente podemos definirlo en tres tipos, ¿no? Que serían las artes de enmalle, básicamente los trasmayos, miños y vetas, los anzuelos, palangres y las nasas. ¿Qué pasa? Son muchas de ellas, sobre todo en el caso de los enmayes, son artes generalistas, artes que se utilizan normalmente cuando la población o la pesquería de una determinada especie pues baja, porque al menos, como dicen los pescadores, algo pescas, siempre algo pescas, ¿no? Y curiosamente el uso de estas artes de enmalle, sobre todo de trasmayos, ha aumentado mucho en los últimos años, debido sobre todo al descenso de capturas de otras especies comerciales. Como veis aquí, la distribución de la flota, pues en Galicia con mucho, la pesquería gallega, la flota gallega es probablemente la flota, o sin probablemente, la flota más grande de Europa, y veis que prácticamente toda la costa está petada de barcos, hay una densidad brutal, y mucho menos en el Cantábrico, y luego, curiosamente, en la zona del País Vasco aumenta más la flota de cerqueros y, sobre todo, la extensión de la plataforma continental. La plataforma continental aquí es mucho más estrecha y la cantidad de barcos que pesa el cerco es mucho mayor. Pero esto lo quería poner porque es una cosa muy curiosa, que es, todos habréis oído que se está subvencionando el desarme de barcos, ¿no? Cada vez parece que hay menos barcos y la queja es que hay menos barcos y que te subvencionan que te deshagas del barco, que lo lleves al desguace, ¿no? Pues aquí es una cosa muy curiosa que hicimos en un trabajo que me encargó el Ministerio hace unos años, en el que vemos cómo realmente sí que están bajando el número de barcos, muchísimo, pasan de 16.000 a menos de 10.000 desde el 90 al 10 en 20 años, pero la potencia no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. ¿Qué quiere decir eso? Hay menos barcos, pero el esfuerzo pesquero es mayor. O sea, pescan más. Menos barcos, pescan más. Entonces, cuando oigáis que hay menos barcos, sí, hay menos barcos, pero son más eficientes. De hecho, las capturas, si lo veis aquí, las capturas han aumentado en los últimos años. En 2012 se capturaban más peces que en el 90. Bueno, entonces ahora os voy a comentar un poco los resultados de dos proyectos en el que participamos. Uno es este, que es encargado por el Ministerio, y este es un último que acabamos ahora, que era una continuación de este, en el que intentamos aplicar algunas medidas o algunas cosas que creíamos que podíamos obtener de este primer proyecto. Bueno, los objetivos básicamente del primer proyecto era pues, recopilar la información que había sobre datos de mortalidad de cormoranes moñudos en la demarcación noratlántica, analizar esa mortalidad según el tipo de artes de pesca, la época del año y la edad de los individuos, la elaboración de mapas de riesgo de mortalidad y sugerir unas medidas correctoras sobre esto, ¿no? ¿Qué problemas encontramos?
Pues primero, el problema que encontramos es que había una dificultad muy grande en localizar individuos muertos. Los cormoranes, al contrario que otras especies de aves marinas, son mucho más densos, ya sabéis que se empapan, con lo cual muchos de ellos se van al fondo. Luego, cuando aparecen en las playas, muchas veces son depredados por zorros, por otras especies. Luego, cuando caen en un aparejo, la mayoría o muchos pescadores, otros no, pues no lo notifican. Suponen que algo les va a pasar si lo notifican, lo esconden o les quitan las anillas, como veremos luego. Y que en la mayoría de los casos son muestreos puntuales, son muestreos azarosos de gente que va, encuentra un bicho y lo notifica, pero no se hacen muestreos rutinarios para, como ocurre, por ejemplo, con el caso de las especies petroleadas, ¿no? Como los icaos o como ocurrió, como veremos luego, en el caso del prestige. Esto hace que haya un sesgo positivo a favor de los animales petroleados y depredados por bisones, porque cuando, bueno, tú lo veríais, cuando, por ejemplo, ocurrió el prestige, pues había miles de personas recorriendo las playas y cogiendo aves petroleadas, con lo cual el esfuerzo de muestreo era inmenso y prácticamente se cogía todo lo que se encontraba. En cambio, en el caso de los bichos con aparejos, pues cuando alguien encuentra uno, pues lo notifica, entonces hay un sesgo muy grande, ¿no? Y luego hay otra causa muy importante, que es cuando te encuentras un ave que es muy difícil atribuir la mortalidad por enmalle. Hay muchos casos atribuibles a enmalle que lo supones, pero que no los puedes asegurar, con lo cual queda como causas desconocidas. Y os voy a poner un ejemplo. Este es un bicho que nos encontramos y ese se le veía el cacho de aparejo. Normalmente lo veréis luego en el vídeo, cuando estás recogiendo un trasmayo y te cae un ave marina, tienes dos opciones. O sea, es un movimiento muy mecánico, normalmente hay una máquina que te va recogiendo el aparejo y tienes que seguir despescando los peces. Entonces, si te entra un cormorán que está poco enredado, pues lo coges y lo tiras por la borda, que es lo que hace normalmente, o si está muy enredado, cortas el aparejo y lo tiras por la borda también. Cuando te aparece uno de estos pájaros, pues es más fácil saber y atribuir la causa al enmalle, pero la mayoría de las veces aparecen así. Esto lo vimos porque estábamos embarcados cuando cayeron. Si os fijáis, se les ve muy bien, pero no tienes que decir causa desconocida. En estos casos se ve como el cuello tiene toda la pinta. O sea, el bicho se enredó, lo desenredaron y lo tiraron. Se ve claramente que está pues despelucado de ahí, pero cuando te encuentras un bicho de estos no puedes atribuir al enmalle o al anzuelo, porque no puedes asegurarlo. Y otra cosa que suele pasar es que, sobre todo en el caso de los bichos anillados, te los encuentras así. O sea, cuando cae un bicho anillado, pues muchas veces lo que hacen es cortar las patas para quitar las pruebas, ¿no? Como diciendo, a mí que no me miren. Entonces, normalmente cuando aparecen o bichos con las patas cortadas o bichos con la cabeza cortada, que también pasa, si está enredado, es más fácil cortar la cabeza y tirarlo, pues aunque no con total seguridad, casi seguro que un bicho sin cabeza es un bicho que cayó en un aparejo, ¿no? Y como veis, muchas veces incluso es difícil de verlos. Por ejemplo, esta es una foto que hice y de repente cuando la amplié pues vi que tenía un aparejo. Estos animales normalmente pueden recuperar, a veces si cayeron hace poco los cortan y los sueltan, pero muchos de ellos o acaban enredados o tienen dificultades para tragar y acaban muriendo, ¿no? Bueno, pues cuando miramos y analizamos todos los datos que se habían recogido, vimos lo que veis aquí, ¿no? Que en artes de pesca, a lo largo de todo esto, habían aparecido entre el 93 y 2015 87 bichos y que, como os decía, estaba muy sesgado hacia el petróleo y hacia esta mortalidad desconocida. ¿Por qué? Pues lo que os decía, de estos 242 bichos, prácticamente el 95% de los bichos se recogieron cuando el prestige, unas fechas muy concretas y muy limitadas. Y en el caso de la depredación del bisón ocurrió lo mismo. Esos bichos se encontraron todos en CIES durante 6 meses. Lo que parece que está claro es que esta mortalidad era continua a lo largo de los años. Pocos números, aparentemente, pero un goteo continuo, ¿no? Y había dos puntos negros, que eran la zona occidental de Galicia, la zona de las Rías Baixas y la zona occidental de Asturias. Cuando lo desglosamos, pues vemos eso, lo que os comentaba, eso que veis aquí, el petróleo la mayoría en Galicia y en Asturias, pues los aparejos la mayoría y las causas desconocidas. Y luego dentro de los aparejos vemos que el enmalle es la mayor causa de mortalidad. ¿Qué ocurre cuando analizamos esto? Muchos de estos animales que nos habían muerto los habíamos anillado, con lo cual teníamos la posibilidad, los anillamos en el nido, teníamos la posibilidad de conocer la edad de los animales en el momento de la muerte, cosa que es muy importante. Y lo que vimos es que la mayoría de la mortalidad de los moñudos ocurría antes de que cumplieran el año. De hecho, ocurría pocas semanas después de la emancipación. O sea, la mayoría estaba sesgada de los individuos jóvenes,
que tanto los jóvenes como los adultos pescan en zonas distintas. Normalmente los jóvenes son más inexpertos, pescan muy cerca, pescan en zonas de aguas más tranquilas que los adultos, con lo cual son zonas también más propicias para que eches el 3 mayo, una zona muy batida donde el pescador arriesga, ¿no? Entonces lo que vimos es que había un sesgo brutal, tanto en Galicia como en Asturias, hacia esta fracción de edad. Y luego, cuando mirábamos cómo era esa mortalidad por meses, lo que vimos es que coincidía bastante bien. Casi todos los animales morían entre junio y septiembre, que es la época en la que se emancipan los adultos. Estas diferencias entre Asturias y Galicia, que veis aquí, parece que en Asturias mueren antes, se debe a que, curiosamente, la fenología reproductora de los cormoranes es más temprana en el caso de Asturias que de Galicia, que empiezan a criar antes. Bueno, y una cosa que hicimos para comprobar eso es lo que se denominan mapas de riesgo. Es parecido a lo que contaba Dan ayer de los mapas de color. Básicamente es una cosa que hicimos en este trabajo, que era, por una parte, sentarnos en sitios, coger varias cuadrículas, o sea, cuadricular toda la costa y ponernos con el telescopio y controlar dónde estaban faenando los barcos y dónde estaban, o sea, largando aparejos y dónde estaban pescando los cormoranes. De esa forma, al combinar esas dos probabilidades, tanto la presencia de barcos pesqueros como la presencia de cormoranes pescando, pues podíamos inferir, saber más o menos dónde era más probable que se murieran, dónde había más riesgo de mortalidad. ¿Qué es lo que veis aquí? Estos son unos estudios previos que se hicieron en Galicia, en las CIES, en el Parque Nacional, pero esto es lo que hice yo ya en el proyecto. Como veis aquí esto verde sería las zonas donde están pescando los cormoranes, las zonas donde están faenando los barcos, y esto sería la combinación de los dos colores, ¿no? O sea, colores más oscuros, rojos más oscuros, zonas más críticas, que coincide, curiosamente, con las zonas que habíamos detectado en que aparecían muertos. Esto lo replicamos en Asturias, en Cantabria y en Vizcaya, y nos aparecía prácticamente igual. En Asturias, esta zona occidental, en Cantabria, la zona oriental, y en Vizcaya, en estas dos zonas. Esto evidentemente tiene, y es lo que queríamos aplicar a políticas de conservación a la hora de establecer zonas de protección. Bueno, pues el resumen de estos resultados es que la mortalidad accidental en aparejos era la causa de mortalidad más persistente en el tiempo, o sea, continua, que dentro de los aparejos el enmalle era la causa mayor de mortalidad, sobre todo los trasmayos y los miños, que el número de embarcaciones dedicadas a la pesca de un arte de enmalle había aumentado y que las zonas de máximo riesgo eran estas. Pero aquí os pongo, para que veáis, esto es una cosa de hace un mes o 2 meses, que es que esto es un estudio que se hizo que lo hicieron con encuestas en el Centro de Experimentación Pesquera, preguntando directamente a los pescadores. Es un trabajo que vamos a analizar ahora. Y ya nos dice que aquí esto es mucho más chungo de lo que pensamos. Fijaros aquí, este es el número de cormoranes muertos entre el 18 y el 21, en 3 años, según las cofradías. Para que os deis cuenta, en Viavélez van 35 prácticamente es la mitad de lo que había calculado yo en 20 años. O sea, esto es lo que se está muriendo actualmente en 3 años. 35 bichos en Viavélez, en Tapacachariego 10, 15, y ves cómo, primero, el número de bichos es mucho mayor de lo que se esperaba y cómo cambia la mortalidad dependiendo del tipo de artes que emplean cada una de las cofradías. Bueno, pues ya para terminar, 100 minutitos, os voy a comentar lo que, después de hacer este primer proyecto, pedimos un nuevo proyecto para intentar aplicar medidas correctoras, o sea, tanto en modificación de aparejos como para conocer realmente dónde se estaban moviendo los animales. Y esto es un proyecto el proyecto Ancorat, que lo hicimos entre la Universidad de Vigo y la Universidad de Oviedo, en el que partimos de unas premisas previas obtenidas a partir de este estudio que os acabo de comentar. Lo primero, íbamos a centrar los esfuerzos de seguimiento, vamos a marcar individuos con GPS y centrar esos esfuerzos en la fracción más sensible, que era la de los juveniles, y luego acotar, o sea, embarcarnos y acotar los muestreos en los embarques en los meses de dispersión posgenerativa, o sea, a mediados de verano hasta finales de verano. Y los objetivos eran estos que veis aquí. El primero era estudiar los movimientos de los cormoranes juveniles, determinar espacial y temporalmente el área de campeo y estudiar si había diferencias en cuanto al sexo de los animales. Y luego hacer modificaciones en los aparejos para ver si realmente podíamos de alguna manera disuadir, o sea, por una parte no afectar al rendimiento de la pesquería y por otra parte si con esos dispositivos conseguíamos evitar que los cormoranes cayeran en los aparejos, ¿no? Entonces, en primero lo que hicimos fue probamos unos GPS experimentales que eran mucho más baratos que tal, bueno, también así funcionaron, pero bueno, preferimos, funcionaron menos tiempo, pero lo que preferimos, y yo creo que a efectos científicos
yo sigo diciendo que es la mejor cuestión. La mayoría de los estudios que se marcan con GPS te marcan 2 o 3 bichos y tienes información de 3 bichos. Nosotros preferimos optimizar o incrementar el número de animales marcados, aunque la cantidad de datos o el tiempo de duración de los GPS fuera menor. Entonces, probamos 2 tipos, marcamos un total de 46 juveniles. Fijaros, la mayoría de los estudios marcan 4 o 5, nosotros preferimos marcar más y obtenimos 18.000 localizaciones. En Asturias se nos jorobó el rollo porque cada vez es más difícil, cada vez hay menos, cada vez hay que trepar más y no conseguimos. Este año vamos a volver a intentarlo, pero marcamos básicamente en ONS y en Sagres. Todos los animales que cogimos los sexamos molecularmente, con lo cual sabíamos si eran machos o hembras, y vimos que las diferencias entre 2 dispositivos, uno era solar, otro era con pilas, pues no había diferencias significativas ni entre la colonia, ni en el sexo, ni en el tipo de tracker que usamos, ¿vale? Bueno, este es el primer resultado que obtuvimos al marcar en esto. Vimos que en el caso de las colonias, de las distintas colonias, había unas diferencias muy claras entre 2 tipos de colonias. Parece que los bichos que vivían en Sagres se dispersan muchísimo más, se dispersan por las zonas de costa, mientras que los juveniles que estaban en la isla de Ons, que criaban en Ons, eran más, prácticamente no se acercaban a costa, estaban todos por aquí. Y vemos cómo, las diferencias son bastante claras. Y luego encontramos unas diferencias muy significativas entre sexos. Parece que las hembras, una interacción muy fuerte y muy significativa entre la edad y el sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que las hembras, pasados unos meses o unos días, como veis muy poco, 100 días, se dispersaban más, se marchaban más lejos que los machos. Y que la distancia, como veis, la distancia máxima de la colonia, en el caso de ONS era mucho más corta, son más caseros, digamos, que en Sagres, donde se iba más lejos. ¿Esto qué nos sirve? Pues esto, como siempre, esto tiene que tener una aplicación a la hora de proteger. Recordad que estamos hablando de un parque nacional, que si hablamos del de Picos, este ya es el surrealismo absoluto. O sea, no os lo podéis imaginar, o sea, eso daría para otra charla. Pero bueno, más o menos se establecerían con eso unos límites en los que se podrían aplicar políticas de conservación, o sea, restricciones o algún tipo de medida que evitara el descenso tan brutal que está pasando la especie en el Parque Nacional. Esto sería la zona de dispersión. Bueno, y lo segundo que hicimos fue modificar los aparejos. ¿Qué hicimos? Pues colocar dispositivos luminosos en las redes, ¿vale? De esa forma lo que pretendíamos era, bueno, el estudio básicamente, trabajamos con 2 barcos, uno el Plaza de Mar el PAD de Mar en Tapia de Casariego y el ABS de Laxe. ¿Y qué hicimos? Pues lanzamos 2 pares de aparejos en cada lance, uno modificado y otro sin modificar, 10 en Galicia y 5 en Asturias, una cacea, o sea, varios trasmayos seguidos de 400 metros en cada uno de los lances, y colocamos las luces LEDs cada 10 metros y los separamos entre 200 metros. Bueno, lo que veis ahí, bueno, los calamos al alba y los recogimos al día siguiente. Y queríamos ver, primero, si había diferencias entre la capturabilidad, entre los peces que se capturaban en uno y otro aparejo, y si había diferencias entre si caía algún cormorán. Visto eso, pensamos que no iba a caer ninguno. 15 lances, pues visto todo lo que había, pensamos que caería uno como muchísimo. Bueno, ¿qué pasa sobre la actividad pesquera? Pues sobre la actividad pesquera no había diferencias. Bueno, hay diferencias entre poblaciones, se pesca más, hay más peces en Galicia que en Asturias, pero sobre todo no había diferencias en que los aparejos tuvieran luces o no, se pescaba exactamente lo mismo. Y luego no había relación entre el tipo de aparejo y la mortalidad. Tuvimos un problema, por eso esto hay que repetirlo varias veces, que hubo, la mayoría de los aparejos este año, hubo muchísima más laminaria, muchas más algas que otros años. Y muchas de los aparejos se llenaron de algas, con lo cual el estudio queda un poco ciego. Por eso lo queremos repetir en más zonas para ver lo que pasa. Pero lo que sí vimos es que había una diferencia muy clara entre el tipo de cómo se pescaba, ¿no? Cuando la virada duraba más, o sea, cuando es lanzado y eso duraba más tiempo, la probabilidad de mortalidad, o sea, caían más bichos, como veréis ya os estoy diciendo que cayeron cormoranes, y luego también dependía de condiciones ambientales. Cuando el viento era mayor, se rizaba más la mar, se enturbiaba más la mar y la posibilidad de que cayeran bichos en los aparejos era mayor también. Bueno, pues esta es la pregunta. ¿Es realmente importante la mortalidad por enmayo? Os voy a poner, a ver si lo consigo ver, sin gafas. Esto es uno de los lances que hicimos. A ver, esperar, a ver si lo consigo poner. Siempre pasa esto, No veis nada, claro. ¿Veis algo? No. Joder, no sé cómo se activa el vídeo.
Manda huevos. La tecnología. Es que no... Bueno, ya os lo pondré luego. Bueno, este es un vídeo en el que en uno de los lances, una pena porque es bastante... Bueno, en uno de los lances pues se pilló uno de los cormoranes y se veía el comportamiento del paisano. O sea, no... Una de las cosas curiosas es que el paisano no se sorprendió en absoluto. O sea, le cayó como si hubiera cogido un sargo, cogió... Ah, bueno, mira, es este uno de tal. Pues para atrás y bueno, fue uno más. Pues para que os deis cuenta... En estos embarques que hicimos, en Galicia nos cayeron 3 cormoranes en 15 lances. En Asturias nos cayeron 2 en 5 lances. O sea, daros cuenta la brutalidad de la mortalidad que hay aquí. O sea, para que cuando estudiamos los bichos muertos nos aparecían 40, 30 y nosotros en 20 lances, 5. O sea, eso multiplicar porque en Galicia hay 974 embarcaciones y en Asturias 221. Bueno, en resumen de los resultados, ya para acabar, vemos que hay una alta heterogeneidad entre las zonas de alimentación entre unos individuos y otros, que el área de campeo aumentaba con la edad, había una mayor dispersión en el caso de las hembras, que las luces no tuvieron un efecto en la pesca, por ahora, vamos a probar este año otra vez, ni en el número de capturas de cormoranes ni en el rendimiento económico, y que las luces tuvieron un efecto sobre el bycatch, no tuvieron efecto sobre el bycatch. Bueno, y ahora, ya para acabar, eso es lo que estamos ahora, que es, yo creo que todas las políticas, todo esto que tiene que tener una implicación en conservación, y de hecho ahora llevamos un año, o llevo un año pegándome, para sacar la estrategia de conservación del cormorán en España. O sea, es un documento que en teoría ya será eso, la estrategia de conservación, pero si en el caso que hablamos ayer, proteger a los tordos y a los malvises es complicado, no os cuento intentar decirle al sector pesquero que no pesque en determinadas zonas. O sea, las reuniones y las discusiones que hubo aquí volaban los puñales por todos los lados. Las amenazas y los insultos al ministro. Bueno, una cosa que rozaba el surrealismo. Pero bueno, yo creo que lo sacaremos, algo haremos, espero. Y nada más, para terminar, bueno, agradecer a toda la gente que está detrás de aquí. Como veis aquí, muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, pues a la gente de la Universidad de Vigo, a Alberto Belanda, a José Carlos Noguera, a Álvaro Barros, a Manolo Pajuelo, que estaba por aquí, que hoy no pudo venir, a Dani Oro, a John Hidalgo, a la tripulación de los barcos y que, como en el caso este, pues estos proyectos se financiaron ahora con un live y con en Corat, que es el programa Pleamar, y muchísimo con esto, con nuestra propia pasta. Al final, en el caso de la consejería aquí, pues ya por esto a criticar, nunca pusieron un duro, ni lo van a poner, no les interesa. Y bueno, al final yo creo que aquí, aparte del rollo de tal, pues cuenta mucho eso, ¿no? O sea, que te guste, que te impliques y al final acabas, cosa que no he hecho en cara, porque lo hacemos porque nos gusta en parte y porque nos interesa que salga algo, ¿no? Bueno, y nada más, por ahora. Luego ya si queréis, va a hablar Jorge, va a dar la charla y luego tenemos un turno de preguntas.